mejor así con el audífono. Bueno, no, muchas gracias. Ya habíamos hablado con antelación con Eduardo. Saludo al coordinador. Y pues obviamente con Miguel y las agendas estaban muy apretadas, pero bueno, tuvimos la oportunidad hoy. Gracias por la invitación, por este trabajo tan interesante que vienen desarrollando. Y también me uno como a la, o no como, me uno a la alegría que debe haber en los quindos en este momento por la noticia de ayer. Es un trabajo, es un esfuerzo que hacen los docentes, sin duda alguna los directivos. Eh, los resultados, a ver, muchas veces son criticados, pero cuando, digamos, uno mira muchas veces lo de las clasificaciones, mira uno los resultados de los estudiantes, eso no es tampoco al azar. Detrás de todo ello hay un trabajo muy importante curricular, un trabajo de planeación, y a diferencia de lo que piensa la gente que una institución simplemente con tener a sus estudiantes de 10º y grado 11 clavándolos, si me permite esa expresión, clavándolos en simulacro, ya con eso van a sortear el tema. Casi que todos los colegios estarían bien, si fuera esa entre comillas, la fórmula. No, un trabajo de estos, de la clasificación, es un trabajo de toda una institución, de toda una currícula, de todo un plan de estudios y de conocer las áreas, sobre todo, para poder saber qué se da, qué información se da, y algunas de esas cosas vamos a hablar acá. Entonces, estamos muy contentos como sistema educativo que Quindos haya podido ascender a la A. Y recuerden que recientemente, desde hace unos 6 años, el ICFES no sube por el cambio que haya entre un año y otro, no. El ICFES tiene en cuenta los resultados de los 3 últimos años. O sea que ahora cuando una institución asciende es porque, digamos, el trabajo de los últimos años ha sido un trabajo constante. Eso ha sido un trabajo allí y pues los animo a que continúen con ese trabajo y que Carlos siga llevando allí la batuta de la institución educativa. Ustedes me están viendo así, no, es que no estoy viendo la cámara de mi computador, sino del otro, donde tengo el retorno. Entonces, ¿para qué? Por eso es que me va a tocar así para poder Sí, señor, lo estamos viendo perfecto. que nos estemos viendo ahí, mirando la cara. Bueno, Miguel, entonces, usted lleva la batuta. Bueno, Antonio, mire, nosotros desde el proceso que venimos adelantando en Quindos, hemos buscado que los docentes, porque una de las dificultades que se encontró no solamente en los Quindos, sino en todo el sector educativo público, fueron las bajas competencias digitales de los docentes, que de alguna manera fue un obstáculo para migrar a esa parte virtual, a las cuales fuimos obligados desde el 16 de marzo del año pasado. En vista de eso, los Quindos empezó como a reflexionar, a pensar qué teníamos que hacer y de qué forma podíamos fortalecer esa deuda que tiene la educación, porque es una deuda de hace muchos años y que hasta el momento no hemos podido avanzar. Entonces, hemos visto que hay muchas capacitaciones por parte del ministerio, está Docentic, está Tecnotic, curso de programación, cursos, miles de cursos completamente gratuitos, pero sencillamente ninguno de ellos está aterrizado a la realidad educativa. Ninguno nos cumple de pronto las necesidades que tenemos, ni tampoco reconocen las particularidades de la población, y más en el sector de primaria y preescolar. Entonces, al ser como tan lejanos de nuestra realidad, pues sencillamente las personas y los docentes no accedemos a ellos y seguimos con esa deuda de las bajas competencias digitales. Los Quindos pensó, y desde mi proyecto de investigación pensamos cómo empezar a trabajar en esas competencias desde una metodología completamente diferente, y pensamos en la investigación acción participativa como la oportunidad para nosotros poder organizar ese trabajo. Y aquí estamos, empezamos a mirar de qué forma podíamos conformar un equipo de trabajo para que todos pudiéramos empezar a formarnos. Entonces, cada docente asumió un recurso, como usted lo ha podido ver en los videos, cada compañero asumió un recurso y ese recurso lo ha venido exponiendo.
Entonces, no solamente está formando a sus compañeros, sino que se está viendo en la obligación de él empezar a formarse. Y a hoy, créame que, y los compañeros lo pueden decir mejor que yo, las bondades y los resultados que hemos tenido ya en cerca de 2 meses han sido significativas. Entonces pienso que es el único camino. Entonces, ¿qué queremos de pronto hoy con Antonio? Que de pronto él nos cuente desde su experiencia educativa y desde su rol como líder educativo acá en Armenia, la importancia de esas tecnologías en el ámbito educativo, cuál es la importancia que eso tiene y qué repercusión tiene en el proceso cognitivo de los estudiantes. Eso es lo que estamos buscando y que de pronto podamos tener un diálogo con los compañeros, que ellos puedan expresarle qué han sentido, cómo se han sentido y qué proyecciones hemos tenido en el plan de formación. Bueno, muchas gracias. Entonces, me va a ayudar de unas diapositivas que les compartiré sin ningún problema, como a un preludio, si lo quiere así llamar. Y voy a hacer aquí, presentar. Bueno, esa es una nube de palabras. Existe un software que se llama así, precisamente, Word. Usted lo consigue por la red y le permite usted agregar un texto escrito y construir conceptualmente, le presenta los conceptos como más importantes, las categorías más relevantes de ese texto, ¿sí? Las que más se repiten, las que... Entonces quise traer esta a propósito de la reflexión que quiero que compartamos en torno a de las temas de las competencias en tecnología. Y es un autor que me parece que es clave para poder entender lo que está pasando hoy, lo que inusitadamente nos pasó el año pasado cuando ya estamos a puertas de cumplir un año, el 16 de marzo, formalmente se cerró la escuela, el 16 de marzo, que fue un lunes, vamos a completar un año, y que ha hecho que se movilice, se vehicule esto que en su momento Pierre Levy llamó la cibercultura. Entonces, por eso traigo como ese mapa de palabras allí que pues está en francés, pero va a estar acentuado sobre esta reflexión muy sucinta que voy a hacer para que conversemos, ¿sí? Si ustedes ven allí visualmente, y casi que faltaría una, ¿ahí están viendo ustedes? Pregunto. Sí, señor. ¿La presentación? Sí, señor. Yo porque aquí en el retorno no estoy viendo... Muy buenos días para todos. Muy buenos días, doctor Antonio Vélez. Qué pena, yo no estoy viendo, Antonio. Muy buenos días. Bienvenido a la institución educativa. Carlos, buenos días. A ver, un momento. Yo en mi retorno. Carlos, se le escucha muy mal. Hasta luego, Tigre. Ahí sí, ya. Ahí yo ya me estoy viendo bien. No sé si están viendo bien ahí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, fíjese que muchos pensadores están diciendo recientemente, historiadores, sociólogos, que este apretado siglo XX, uno de ellos es Toni Negri, un italiano muy interesante, titula precisamente uno de sus libros Fin de siglo, y dice que este apretado y corto siglo XX ha sido un siglo de enormes impulsos, cambios estrepitosos, y que lo que antes se demoraba para cambiar un siglo, 2 siglos, 3 siglos, ahora lo estamos viendo en cambios de años, ¿sí? De días, de semanas. Un ejemplo de ello lo mencionó recientemente el doctor Fauci, el epidemiólogo por excelencia norteamericano, que tuvo un agrio enfrentamiento con Trump, porque Fauci, digamos,
controvertió totalmente lo que decía el presidente y que no era necesario ciertas cosas, de que hasta el virus se puso en la COVID, que eso no existía, bueno, pero a él le hicieron una pregunta en un foro chat hace 15 días y mucha gente, por ejemplo, le preguntaba ahí en el foro, le decía, ¿cómo fue posible hacer una vacuna tan rápido? Si es que en la historia uno lee y uno se da cuenta que para sacar una vacuna se pueden demorar 10 años, se pueden demorar 20 años. Entonces mucha de la incredulidad que tiene la gente es, a mí no me vengan a decir pues que en un año, en meses, pues sacaron una vacuna. Y Fauci dice una cosa ahí muy interesante, dice, no, lo que pasa es que la gente olvida todos los hallazgos, todos los descubrimientos que en los últimos años ha tenido la ciencia. Por ejemplo, uno de ellos, decía él, significativo, tiene que ver con el ADN. Es que el poder ustedes entrañar eso fue un salto histórico impresionante que de pronto nosotros no lo comprendemos a cabalidad, pero que en el mundo de la ciencia fue, digamos, un adelanto impresionante y que se está viendo en evidencia ahora, por ejemplo, con este tema de la vacuna, en donde el virus queda y se puede desnudar fácilmente gracias a ello, y entonces es más fácil poder hacer mediciones en 3 meses, en 4 meses, y claro, eso hasta hace un siglo, ¿cierto? Pues era inaudito pensarlo de esa forma. Pues bien, en la imagen que ustedes están viendo ahí, ustedes están viendo tres años que ahí son 3 hechos históricos que los voy a mencionar para que los tengan presentes. Y es, el primero, que hace referencia al año 2005, es el momento en donde se está coronando, o no coronando, se está invistiendo en el Vaticano a Ratzinger como el Papa, ¿cierto? Estamos hablando del 2005. Estamos hablando de la plaza allí. Y fíjese usted que en esa foto, por ejemplo, usted logra ver apenas, si logra ver un equipo móvil que está aquí al costado izquierdo, ahí donde yo lo estoy señalando con la... Estamos hablando del 2005, miren. O sea, todo el mundo está en presencia, pero si asoma apenas un aparato electrónico o un dispositivo móvil, como usted lo quiera llamar, solo aparece este, no aparece más. Pero si usted avanza 8 años después, recuerden que Ratzinger, digamos, hace una especie de claudicación de su papado por temas físicos, de enfermedad física, y ahí es donde asume el actual Papa, Francisco, ¿cierto? Y Francisco, en esa misma zona, en ese mismo lugar, fíjense ya cómo cambia el panorama. El panorama es muy diferente, ya se han multiplicado los dispositivos. Ya no es tan vacío como pasa en el año 2005 en esta imagen, ¿sí? Como quien dice, cada uno tiene su dispositivo ahí a mano y disponible, ¿sí? Y estamos hablando de 8 años, o sea, relativamente es muy poco tiempo. Y en las campañas presidencial precisamente de Trump y de Hillary Clinton, aquí ustedes están viendo en el año 2016, una imagen en donde ya es llamativa porque lo que hace la gente no es mirar a la candidata, sino a tomarse el selfie, ¿cierto? O sea, el selfie es la imagen propia, el self, que hablamos en filosofía. Y faltaría una imagen acá, la imagen de la actual campaña, que fíjese que frente al aislamiento social es muy diferente y realmente se vivió a cabalidad en lo que es el ciberespacio, que sobre eso quisiera hacer una mención rápidamente. Voy a avanzar rápidamente, pero quería mostrarles esta imagen para acentuar y decirles lo siguiente, es que estamos en una aceleración del tiempo, espacio impresionante, ¿sí? Impresionante, o sea, y lo que ha habido en estos últimos años en cuanto a descubrimientos, en cuanto a avances, en cuanto a tecnología, eso no lo habíamos vivido en algún momento de la historia. No se registra ni en la patrística, ni en el medioevo, ni en la modernidad, ¿cierto? O sea,
en todos esos años eso no se había visto, lo estamos viviendo, nosotros somos parte de toda esta dinámica. Lo que estamos viviendo hoy, por allá en la década de los 80, la Unión Europea, cuando empezaron a hablar de monitores, de dispositivos, de computadores, de la WWW, del Internet, que para nosotros hoy eso es tan común, pero piense usted que en la década entre los 70 y los 80, eso se comenzó a hablar. Y hablaban, y como suele pasar muchas veces, hay ciertos asuntos sobre los que se habla, pero que uno no tiene el contenido ni el sentido del mismo, y termina uno repitiendo como una lora. Entonces, la Unión Europea se hace una pregunta y es, bueno, aquí están hablando de esto, aquí están hablando de esto, del Internet, de las páginas web, de los ordenadores. Queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo en torno a esta situación, qué implicaciones va a tener esto. Y eso, digamos, qué implicaciones tiene no solamente para lo político, sino para lo económico, para lo educativo, para lo social. Y entonces le solicitan un informe a tal vez uno de los referentes de estos estudios de lo digital, que es un filósofo tunecino que se llama Pierre Levy, y Pierre Levy hace un informe que le entrega con su centro de estudio, él se mueve entre Canadá y Francia, entonces hace un informe que es el que le entrega a la Unión Europea ya, explicándole qué y qué impactos tiene todo este asunto, y él utiliza un neologismo. Digo neologismo porque neo significa nuevo, y logio, palabra, es una nueva palabra que hasta ese momento no existía. Él utiliza el neologismo de cibercultura. O sea, ya conocíamos la noción de cultura, pero la de ciber o cyber, esa palabra aún no estaba en nuestras discusiones. En ese momento, en la década de los 80, no estaban todavía gravitando. Y ese informe que le da a la Comisión Europea es, digamos, un informe que se convierte posteriormente en libro. Ese libro lo edita Antropos, una editorial muy importante europea, y nos llega a nosotros bajo el nombre de este libro, precisamente, que les estoy mostrando, La cibercultura, la cultura de la sociedad digital. Eso, digamos, para aquellos profesores que les interese profundizar más en el tema, es un interesante texto en el cual Levy plantea unas coordenadas, y es un libro que uno lo lee hoy y pues son muchas cosas que ya están pasando, ¿cierto? Pero que en ese momento no se sabían. En ese momento el tema cibercultural o digital era un terreno, era un territorio que apenas estaba en ciernes, apenas se estaba explorando. La red, el Internet, fue creado con un ánimo, como sucede en muchos aspectos de la historia, fue motivado por aspectos bélicos, por temas de guerra, de territorio, ¿sí? Pero eso ya comenzó a tener después otras implicaciones. Entonces, pues, digamos, en una definición que yo extracto ahí muy sencilla de ese libro, donde habla Levy sobre la cibercultura, pues lo que dice es que es uno de los motores, la cibercultura como tal, de la sociedad contemporánea. Y vaya motor, porque lo hemos vivido a cabalidad, ustedes y yo, en este frenético año que hemos estado, en donde nuestras coordenadas territoriales o geográficas, llamémoslo así, se nos movieron y comenzamos a entender, a las buenas o a las buenas, comenzamos a entender mucho de la dinámica de lo digital, de lo virtual, de lo que pasa en la red, ¿sí? Y allí utiliza otra expresión. También conocemos la noción de espacio, pero es un neologismo, ciberespacio. Y el ciberespacio es el territorio en donde ustedes y yo nos estamos moviendo en este momento, visto desde el punto de vista del plano educativo, sí que más. Y fíjense qué interesante esto, que me parece que muchas veces por eso la literatura es tan importante. Ustedes allí en Kindos que también están haciendo un trabajo muy bacano con literatura, con los libros y todo. Fíjese que estas expresiones
salen o emergen de la literatura misma, de la ficción, ¿sí? Dice allí Levy lo siguiente, dice que el ciberespacio es un espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas. Y esa definición incluye el conjunto de sistemas de comunicación electrónicos, es decir, los dispositivos, los computadores, los ordenadores, todo lo que estamos utilizando nosotros como equipos, como tal, en la medida en que transportan informaciones provenientes de fuentes digitales o destinadas a la digitalización. Allí eso que nosotros no logramos ver, eso que no logramos tangiblemente tocar, allí en lo virtual, en lo digital, está pasando toda una dinámica que está reconfigurando nuestras relaciones, que están reconfigurando nuestros modos, que están reconfigurando nuestros, diría Bourdieu, nuestros hábitos, nuestras rutinas. Y esta noción de ciber, fíjese lo que dice aquí Levy en ese libro, dice, fue inventada en 1984, en la década de los 80, de una novela de William Gibson, o sea, de la ficción, ¿cierto? La novela se llama Neuromante, ¿sí? Y en Neuromante, el autor utiliza, ¿cierto?, esa palabra del ciberespacio, y dice allí Levy que pone en escena las fortalezas de informaciones secretas protegidas por un barniz de programas. El ciberespacio de Gibson pone en evidencia la geografía movible de la información normalmente invisible. Claro, al no tocarla, entonces uno anteriormente, antes del 16 de marzo, digamos, la cibercultura estaba como ubicada simplemente en ciertos aspectos, pero cuando nos encerramos y desde nuestra habitancia, desde nuestro lugar, desde nuestro hogar, desde nuestra habitación, comenzamos a tener contacto con nuestros estudiantes, con nuestras familias, con nuestros amigos, cuando comenzamos a tener información en tiempo real de lo que está pasando en el mundo, cuando comenzamos a enviar la información, cuando empezamos a enviar los talleres, cuando empezamos a mandar el meme, cuando todo esto, ahí comenzamos a ver, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, la carta tradicional ya no la enviamos y ahora ya enviamos es el mensaje, y no solamente escrito, sino por audio, que ya la economía del lenguaje hace que ya no solamente nos tengamos que alfabetizar, como su nombre lo indica, por el alfabeto, sino que ya necesitamos otro tipo de información visual, porque las imágenes hay que saberlas leer. A usted como profesor le llega un emoticón de un pelado y usted queda como dicen los pelados, uy, profe, ¿está sano o qué? Te queda sano porque esa picada de ojo, ¿qué me está diciendo ahí, cierto? O esa sacada de lengua ahí, este chino, no, porque el emoticón de la sacada de lengua es porque está como enredado, no entiende. Entonces, la imagen hay que saberla leer también, las imágenes hay que saberla leer. Más en este mundo de lo multimedial, en donde ya no estamos circunscritos a lo escrito, sino ya también tenemos que ver el audio, ya escuchar el audio, tenemos que ver la imagen y tenemos que saber conjugar esos tres elementos también en ciertas piezas que se conjugan allí. Entonces, digamos que en términos de lo educativo, uno podría pensar que lo que está sucediendo, y eso digamos en varios congresos y con los grupos de investigación en los que participo y estoy allí metido, digamos, esta imagen que ustedes están viendo ahí nos está mostrando, digamos, esquemáticamente cómo se entiende la noción de la escuela como lugar, como un topos, y ese topos nos ubica con unas características especiales. Digamos, ese topos de la escuela lugar es en el que se da lugar la presencialidad física del sujeto, donde nuestros cuerpos están físicamente asistiendo a unas temporalidades definidas, en donde allí el cronos juega un papel importante, el cronos entendido como la medida que se tasa de tiempo, los segundos, los minutos, y entonces es porque está tasado en un territorio, ¿cierto?
Entonces la escuela como lugar es una escuela que tiene unas características de presencialidad física, donde tiene unas temporalidades medibles y en donde se gestan entonces por excelencia muchas de nuestras prácticas y sobre todo de nuestras experiencias de vida sociales, educativas, culturales, como las quiera llamar, incluso económicas, voy a decir ahorita por qué, y hasta políticas. Fíjese que a propósito de la foto que quedó faltando al inicio, si tuviéramos que mostrar la foto, fíjense que ahí hubo en Estados Unidos muy complejo y es la votación por correo, ¿cierto? Porque ya no podía ir el votante de manera física el día de la elección en un día definido, sino que las elecciones empezaron días anteriores, porque el sujeto desde su casa enviaba la votación y allá la tenían que procesar con posterioridad. Y lo que ha pasado entonces es que lo que nos sucedió el año pasado, y esta imagen por eso me parece tan interesante, es que ¿qué sucede cuando el lugar tasado, físico, temporal, se cierra? Pues allí, digamos, comienza a haber una reconfiguración y una reconversión de lo que uno podría denominar una escuela nodo. Y el nodo, si ustedes lo exploran, lo analizan, el nodo es uno de los componentes característicos de la red. O sea, una red se compone por nodos en donde no necesariamente hay un punto central, sino que se disemina. Entonces, en lo educativo esto sí que va a tener una serie de repercusiones muy importantes, porque, digamos, ahora tenemos que repensarnos el tema de la escuela, seriamente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, uno de los temas de la discusión que hay para volver a activar, estamos en este momento en modo a distancia y en modo virtual, llamémoslo así, siguiendo el ordenamiento jurídico del país, cuando le entrega un registro calificado a un programa académico, le entrega y le dice su modalidad es o presencial, o es a distancia, o es a virtual, o es semipresencial, por ejemplo, ahí utilizaría el B-Learning, que son mixturas. Entonces, lo que tanta vaina está generando suspicacia en torno, por ejemplo, de la alternancia es eso. Entonces la palabra la demonizan, la alternancia, no, alternancia viene de alternar. Entonces el B-Learning, por ejemplo, es alterno, porque el B-Learning tiene una estrategia, ¿sí?, de mixtura, de presencialidad, de pronto en un encuentro físico que se da una vez al mes, y de lo que se trabaja en la plataforma. Y ese es todo el cuento de la alternancia, que quieren, digamos, demonizar ese concepto que tiene otras implicaciones, y yo lo entiendo perfectamente porque aquí, como dice Gramsci, desde el discurso, pues los discursos también tienen su peso político importante para tener en cuenta. Pero alternancia es alternar. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de la escuela nodo es porque la escuela nodo se está metiendo en la red, como dice Leví, de los ordenadores, porque nos metimos de lleno a lo digital, nos metimos de lleno a lo físico. Y aquí hay un asunto muy triste, porque en Colombia lo que nos dimos cuenta es que aparte de unas brechas de un país que es tan desigual, nuestro país es un país supremamente desigual, véalo por donde usted lo vea. Si usted ve, por ejemplo, los datos del índice Gini, que mide la desigualdad de los países, nuestro país está punteando en esos índices Gini. Si usted ve el índice Palma, que es el índice que muestra cuánto tienen los más ricos de un país y cuánto tienen los más pobres de un país, se va a ir para atrás también, viendo comparativamente, por ejemplo, como Colombia, solo les pongo un ejemplo, cuando usted ve el índice Palma de Uruguay, ¿sí? Entonces, cuando usted ve el rico de Uruguay y el rico de Colombia tiene 4 veces más que el de Uruguay. Ni qué le digo de los países europeos. O sea, eso es un escándalo, eso es una cosa, eso es una ignominia, pues. Entonces digo que aparte de esas brechas que ya habían en el sector, en este caso educativo, que tenían que ver con lo público y lo privado,
con lo rural y lo urbano, pues nos encontramos con otra brecha que hemos tenido que afrontar durante este año, que es la brecha digital. Y nos encontramos que efectivamente en muchos territorios del país, pues el tema digital, nada que ver, es decir, ni internet, ni computadores, y muchos piensan, y Uruguay ya pasó por esas, con el plan Ceibal, ellos se dieron cuenta en su momento hace unos 10 años, cuando empezaron el plan Ceibal, que estaba ahí liderándolo Cobo, que es un importante teórico de este tema de lo digital, ellos creyeron que entregando computadores ya con eso arreglaban el tema. No, y se dieron cuenta que no es así. Es que el dispositivo por sí mismo no vale para nada. De nada sirve tener o adquirir el PC, el celular, el equipo de cómputo, si yo no le doy el uso y la apropiación. Por eso nosotros, desde el punto de vista pedagógico, es muy importante, y este mensaje se los dejo. Una cosa es lo que puede hacer un ingeniero, ¿cierto? Y el reconocimiento que nosotros le damos a un ingeniero para manejar un software, para manejar claves, para montar programas y todo eso. Pero otra cosa es el uso y apropiación que se hace de las TICs, en este caso para lo pedagógico. Y, por ejemplo, uno dice, no, yo lo hago desde mi experiencia. Un Mac tan chévere, el entorno tan fácil que hasta un niño lo puede manejar. Claro, pero es que es fácil, es porque detrás de eso hay toda una ingeniería y todos unos estudios que hacen que el ingreso, el bajar la música, el meterse acá, sea llevadero para la persona. La persona tiene que darle uso y apropiación a ese equipo. No tiene que saber cómo fueron las fórmulas y las claves para crear tal programa, tal app. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿sí?, bajar la app y mirar cómo le damos, como lo decía Comenio en su didáctica magna, cómo le damos uso a esa mediación. Pero ahí será siempre importante la figura de nosotros como docentes. Esa no la podemos dejar a un lado. Entonces, para ir cerrando esta breve intervención y más bien escucharnos un poco, a mí me da la impresión que lo que ha pasado, como lo he sostenido en otros escenarios que me han invitado muy cortésmente, es que leyendo precisamente a Comenio en un libro que se llama El mundo en imágenes, que es un libro que yo recomiendo bastante porque es el libro de texto con el que él empieza la escuela. Él no empezó la escuela con la Pampedia, por ejemplo, o no empezó la escuela con la didáctica magna. Él empezó la escuela con este libro. Y a mí me llama mucho la atención porque ese es un libro que lo que hace Comenio es, a propósito de la enseñanza del latín, es que siempre va a poner una imagen de un concepto, de una idea, de un escenario, en la edición de la editorial Zorro Rojo, que es la edición que yo tengo. Ustedes ven aquí a mano derecha en rojo la definición en latín, que es lo que él enseñaba, y al lado está en negro, pues la definición en castellano, y van a encontrar ustedes ahí unos numeritos, y esos numeritos son conceptos que él muestra aquí en el dibujo. Y entonces da una definición de lo que es, por ejemplo, en este caso, que está en la página allí, en la 212, la definición de escuela, de escola. Se dice Comenio en torno a la escuela, ¿cierto? En esencia, me parece muy bacano porque dice que es un taller, como destacando desde el principio la idea de la escuela como desde el oficio docente. Tan desprestigiado hoy que se tiene esa palabra del oficio. Y siempre que nos han querido meter esa idea del profesional, y una cosa es lo profesional como quien profesa, quien da una palabra de fe en defensa de la educación, llamémoslo así, y otra cosa es el profesionalizante, que es la figura instrumental o técnica, que reduce como el sentido humano y que lo liga simplemente a procesos mecánicos de lleno de formatos y de simplemente entregar y hágala esto y despoja lo humano de ese proceso tan bello que es el acervo educativo, el acervo pedagógico. Y aquí dice Comenio en esa definición, palabras más, palabras menos,
que es un colectivo. Fíjense que en la imagen ahí hay un colectivo. Hasta el 16 de marzo del año 2020 nosotros estábamos en un colectivo. Nosotros nos veíamos, nos tomábamos el café, claro, dábamos la clase, pero alrededor de ello pasan muchas otras cosas en la escuela. Por eso los teóricos no solamente hablan como Magencio, el chileno Abraham Magencio, que es un referente del currículo en Latinoamérica. Magencio no solamente habla del currículo oficial o el currículo regional o institucional, dice él, sino también hay que hacer lectura del currículo nulo, aquello que no da, que no se da por razón, o el currículo oculto, que son aquellos asuntos que pasan, como decía Miguel, pues son asuntos que son del locus, de lo que me pasa a mí en la escuela. O sea, yo no tengo que ir a importar asuntos que se dan muy bien en Dinamarca, pero que no funcionan en Cundinamarca. Por eso esos profetas de la educación que vienen a salvarnos, a decirnos que el modelo finlandés lo vamos a aplicar, pues a esos profetas hay que hacerles aduana, a esos profetas hay que decirles que si tienen en cuenta que, por ejemplo, en Finlandia, los papás y los abuelos desde los 3 o 4 años llevan a sus hijos a las bibliotecas o a los museos que son gratis, ¿sí? Cuando acá ni museos ni bibliotecas están muchas veces abiertos para el público. O cuando en Finlandia, por ejemplo, ¿cierto? En la escuela es una preocupación de todos, porque resulta que el hijo del gerente del banco y el hijo del diputado se encuentran en la misma escuela con la señora que va y les hace el servicio de aseo al diputado y al banquero, entre otras cosas que le pagan muy bien. Allá no es fácil conseguir a alguien porque es muchos euros lo que vale. Entonces, como los tres están sentados en la misma aula, pues los tres les preocupa qué le pasa en esa escuela. Entonces, por eso la cosa funciona muy diferente a como puede funcionar en otras partes. Entonces, hay que tener cuidado del elogio de lo foráneo. Eso de estar elogiando lo foráneo sin hacer pensamiento crítico, sin hacerle aduana a lo que yo recibo, pues eso crea unos inconvenientes. Y eso pasa también con este mundo digital en donde efectivamente estamos viendo tanta oferta que ya no sabemos, que el problema no es que no tengamos a qué acceder, sino que el problema es que tenemos tanta cosa que no sabemos a qué acceder. Ese es el asunto. Entonces, lo que ha pasado, según Comenio, en la lectura que yo hago de ese libro, es que en la página siguiente ya nos menciona el museo, que es la sala de estudio. Porque lo que ha pasado es que la escuela física cerró, donde estábamos 40 reunidos, y a cada uno nos tocó convertir nuestra sala, nuestro comedor, nuestra habitación, el balcón, en una sala de estudio. Y eso en esa época, ¿cierto? Hoy nos ha servido el ciberespacio, lo estamos viviendo a cabalidad. Estamos en el tema de la cibercultura, que a pesar de que estamos privados, que estamos en nuestros hogares, que estamos solos allí en nuestra sala de estudio, estamos interconectados con los ordenadores, llámese ordenador, un computador de mesa, un portátil, un celular, una tablet u otro equipo que permita, digamos, dicha conectividad en donde el eje transversal ahí es el Internet, no tanto el equipo, porque de nada le sirve, y haga usted el experimento con su hijo adolescente, usted le da un celular hoy de 12 años, usted le da el celular y ese celular le pudo haber costado a usted 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, y usted con todo el amor y con toda la entrega usted se lo da. Pero el muchachito llega y prenda eso y le va a decir a usted, mamá, ¿y el plan de datos por cuánto es? O sea, un equipo hoy que no tenga internet no sirve para nada, para un muchacho. O sea, porque internet es lo más importante en ese momento porque es lo que le permite poderse conectar. Ya de ahí para adelante, digamos, el software o los equipos pues van a permitir bajar música, la memoria, pero eso ya son temas más técnicos. Pero si el a priori no es ese, sino es la conectividad, pues entonces estamos fregados.
Bien, termino con esto. La escuela terminó muy bien el año pasado. El Centro Nacional de Consultoría, en una encuesta de más de 20 instituciones, entre ellas la Fiscalía, la Contraloría, la Presidencia, el Senado, la Policía, las Fuerzas Militares, la institución que mejor imagen tuvo a nivel nacional fueron las instituciones educativas. Estoy hablando de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, esa fue más o menos de julio. No volvieron a sacar más de ahí para adelante. Pero en julio la imagen de las instituciones fue en un 84% muy positiva. Mi hipótesis es que incluso si esa encuesta lo hubieran hecho entre noviembre y diciembre, yo creería que o se conserva o aumenta la imagen positiva de la escuela en términos generales, porque realmente lo que hicieron los directivos, los docentes a nivel nacional, fue sacar adelante el hecho educativo como tal. Y empezamos un año con muchos retos, porque ya comienza a haber una presión para volver a reactivar. Por cierto, todos los sectores ya están activados nuevamente, ¿sí? Lo único así que ha pasado es que se ha extendido la emergencia sanitaria, que fue un decreto que se expidió a partir del 12 de marzo del año pasado por parte del año pasado, sí, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, y que ustedes escucharon recientemente al presidente que lo extendió hasta el 31 de mayo. Pero el resto de los sectores han abierto, incluso muchos de los aspectos que se tenían para prevención fueron ya descartados, o sea, ya dijeron que el termómetro ya no sirve porque el que es asintomático pues no va a tener fiebre, o el que es para llevar la planilla, no, ya eso ya, y pues menos echarle los tapetes para que se limpie, eso ya no sirve. Lo están diciendo las autoridades de salud en el mundo. ¿Okay? O sea, lo que se mantiene en esencia es el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, y han reiterado el hecho de que por favor ventilemos los espacios, que haya mucha ventilación. Yo creo que la escuela termina muy bien. Los padres de familia, los docentes han reconocido, la ciudadanía en general han reconocido el gran papel que han jugado, digamos, los actores que estamos en el sistema educativo. Y parte de eso tiene que ver precisamente con lo que se viene hablando en torno a las competencias del siglo XXI. Ahí les estoy mostrando las competencias en un cuadrito sintético con el que yo suelo trabajar con mis estudiantes. Y si ustedes se dan cuenta, allí hay unas competencias que están aludidas a las maneras de trabajar, que son más desde lo humano, es decir, el trabajo colaborativo y la comunicación, que por supuesto con las tecnologías se ayudan mucho porque puede haber un trabajo colaborativo utilizando ciertos recursos, por supuesto los correos, por supuesto esto que estamos hoy conectados aquí es un ejemplo de ello. Hay unas maneras de vivir el mundo, ¿sí? La ciudadanía local y global, la responsabilidad personal, unas maneras de pensar que esto no ha cambiado. Fíjese que estas competencias, desde los primeros teóricos que conocemos en educación, en pensamiento social, aquí mantiene INANI, ¿sí? O sea, la resolución de problemas, la toma de decisiones, pensamiento visual, pensamiento crítico que es tan propio de la escuela, la autonomía. Pero fíjese que quiero hacer mención en esta, herramientas para trabajar. Y aquí mencionan tres que a mí me parecen muy importantes y que hay que destacar frente al trabajo que ustedes están haciendo y que deberíamos hacer como sistema educativo, porque reconozco que en otras escuelas también se está haciendo un trabajo muy importante, y es el uso de la tecnología. La tecnología siempre ha existido, compañeros y compañeras. La tecnología no es de ahora. No, la tecnología es el asadón que utilizaban nuestros papás y nuestros abuelos allá para poder cultivar. El asadón es una tecnología, es una extensión del cuerpo. Lo mismo pasa con los computadores, es decir, la tecnología no la podemos reducir a entender de que como no tenemos un computador, un celular, entonces no tenemos tecnología. No, la tecnología se refiere a los recursos que potencializan las capacidades humanas. La alfabetización informacional y digital. Muy importante. ¿Por qué? Porque la alfabetización informacional hace referencia a un concepto nuevo, también un neologismo de nuevo cuño. Algunos autores han llamado de la infoxicación. Es decir,
la intoxicación no por un producto que me como físicamente, sino la intoxicación por un producto que consumo informativamente. Entonces, ahí, por ejemplo, uno que está con redes de profesores, uno que tiene en las redes a los profes, uno sí se sorprende mucho cómo muchos profesores sin más ni más llegan y mandan el WhatsApp de un bulo o de una fake news o de una noticia falsa, o no saben de a dónde toman eso. Ah, no, que es que como eso lo decía en el Face, y es que acaso el Face, ¿qué es? El Face no es un portal de noticias. ¿Cuál es su fuente de información? ¿Es una fuente confiable? ¿Es una curaduría de datos? Hay que tener, incluso, yo le digo a mis tesistas de las maestrías y de los doctorados, siempre les digo, hombre, tengan mucho cuidado, ¿sí? ¿Cómo me van a decir que en Wikipedia no solamente se recibe lo bueno, sino todo lo malo? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser para un doctorado? Me va a decir que su fuente de información es Wikipedia. ¿Cómo se le ocurre? Si cuántos de esos asuntos no son ciertos. Umberto Eco, por ejemplo, ese gran intelectual italiano, hacía una crítica y decía, yo mismo me he metido a Wikipedia y mucha de la información mía no es cierta, son falsas. Entonces, yo tengo que tener una capacidad crítica y eso tiene que ver con la alfabetización informacional y por supuesto la alfabetización digital, que es la que estamos poniendo aquí en el asunto, y es la importancia que tiene el ejercicio que están haciendo ustedes por ante la mediación tecnológica que estamos teniendo en el entorno virtual, ¿sí? Ante la cibercultura que estamos, digamos, como una ecología en la cual nos estamos moviendo, pues estamos empleando los recursos y estamos conociéndolos y haciendo una acotación. No le vamos a apuntar a todas porque no hay necesidad. Vamos a mirar unas pocas que nos sirvan y esas les vamos a dar el uso y la apropiación pertinente. Entonces, pues el mundo mismo, digamos, ha estado conectado. Ahora casi que esa imagen podría en alguna medida servir como un epílogo de esta reflexión y pues como están ustedes allí también con su café, con su aromática, con su Nilife, con su agua, con su refresco, con lo que tenga a mano, y allí sentado con su computador, pues casi que el mundo mismo desde el año pasado le tocó sí o sí, producto de esta pandemia, le tocó sí o sí ser un actor y ser un veedor efectivamente de lo que está pasando hoy en el mundo, de lo que se han llamado la cibercultura, de vivir lo que es el ciberespacio, porque aunque no lo pueda tocar, aunque no lo pueda mostrar físicamente a alguien, eso es como el aroma, ¿cierto? De, de una flor, de un perfume. No lo puedo tocar, pero lo siento. Está en el ambiente. Y en el estar en el ambiente hace que mucho de lo que estamos viviendo hoy se reconfigure y es muy importante hacer una buena lectura, o sea, hacer unos hermeneutas de lo que está pasando hoy en esta situación cibercultural. Y creo que lo que hacen ustedes en este ejercicio desde Kindos es muy importante y se suma a una serie de esfuerzos y de trabajos que el sistema educativo, los profesores de manera especial, han asumido con gallardía, con valentía, porque como lo decía la profesora cuando empezábamos, yo que estaba escuchando ahí que estaba muy nerviosa, me parece que ponerse en escena es eso. Me parece que hay que hacerlo así con entereza, a pesar de que uno tenga nervios. El pánico escénico todo el mundo lo tiene. El día que un actor, alguna vez le escuchaba a un actor muy importante de, de, de Hollywood, que es puertorriqueño, el que protagonista, no me acuerdo cómo se llama este man, el que protagoniza los Locos Adams, que es el papá, él es un puertorriqueño, uno de los mejores actores que ha habido latinos allí, y él decía en una entrevista reciente, muy bonita, en un especial, decía que los nervios antes de entrar en escena siempre los tenía, ¿sí? Siempre. Y eso siempre va a estar ahí. Cuando se nos pierda ese sustillo, cuando se nos pierda esos nervios, hay que estar alerta, que se tiene que prender la luz roja, porque como suele suceder con los accidentes aéreos,
Hay unos informes que muestran que muchos accidentes aéreos en el mundo no los sufren los pilotos novatos o aquellos que no tienen experiencia, sino aquellos que tienen toda la experiencia. Y al tener toda la experiencia, ya creen que tienen todo listo y no verifican, no detallan, no cotejan. Y eso los hace caer en un sentido de la autoconfianza que puede ser, digamos, muchas veces negativa para ciertos propósitos. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo y voy a estar unos minuticos porque como hoy estamos en la entrevista del PTA, debo estar en las entrevistas. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, don Eduardo. Bueno, Antonio José, doctor Antonio José, un saludo muy cordial y muchas gracias por atender este llamado. Me recuerda que yo sé, sí, usted ya lo dijo, que yo hace día le he dicho pues que mirar lo importante y lo bueno que se está haciendo en Quindos. Y es cierto lo que usted dice en cuanto al currículo oculto. Nosotros los docentes nos quejamos porque hay mucha recarga en las programaciones, pero es porque, como lo digo, la virtualidad nos hizo visible ese currículo oculto, que siempre lo hemos hecho, toda la vida lo hemos hecho, pero ahora se hace visible. Y la interacción humana también se ha hecho mucho más humana y mucho más interactiva, lo repito, con esta virtualidad. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la disposición. Excelente disertación la que acaba de hacer el doctor y Dios le pague por todo. Gracias, Eduardo. Bueno, yo coincido con Antonio frente a varias cosas y más la importancia de esas competencias que se han vuelto relevantes y que de alguna manera, como lo decíamos en estos grupos de formación, la pandemia tiene que ser la oportunidad para cambiar esos paradigmas y no podemos perder pandemia. O sea, la pandemia fue la oportunidad, muchas cosas malas surgieron de ella, pero puede ser la oportunidad para replantear nuestra práctica educativa y ver, como lo dicen muchos compañeros, que hay muchos recursos, hay muchas opciones dentro de la tecnología que pueden hacer mucho más amigable nuestra práctica educativa. Entonces, lo estamos haciendo muy bien y como siempre lo he manifestado, aquí no hay ningún líder, acá no hay cabezas visibles en este proceso, sino que sencillamente somos un equipo de compañeros que miramos una dificultad, buscamos una respuesta y frente a ella estamos trabajando para poder salir todos adelante, porque como siempre lo hemos mencionado, es un proceso individual que parte de un colectivo, parte de un trabajo colaborativo, pero va a tener resultados a ritmo de aprendizaje de cada uno. Entonces, compañeros, invitarlos para que también manifiesten, Antonio, pues cuáles han sido sus apreciaciones, qué aportes han tenido ese plan de formación para su práctica educativa y para su realidad que están viviendo en lo personal y en lo profesional, y pues así pues de pronto mostrar, porque de alguna manera también tenemos que evidenciar qué hacemos nosotros, que posiblemente esto pueda contribuir al desarrollo de otros colegios. Sonido, ¿me oyen? ¿O fue mi internet? Te escuchamos ahora sí. Se te fue. Se te fue el sonido. Miguel, no te escuchamos. Diana, te escuchamos. Diana, te escuchamos, sí, dale, Diana. ¿Aló? Ya, me oyen. Ah, sí, qué pena. Es muy importante lo que decía Antonio de ahorita este mundo digital donde estamos, donde nos hemos acoplado todos, porque afortunadamente, y lo hablo por Quindos, ha sido un gran equipo de trabajo donde nos hemos acoplado muy bien, donde hemos estado en pro del bienestar de nuestros estudiantes, de las familias, donde hemos sido muy comprometidos con todo este proceso virtual,
que no ha sido fácil para nadie. Sabemos que es muy agotador estar todo un día pegado de una pantalla, calificando, revisando en reuniones, en trabajos, pero bueno, hemos dado lo mejor, que es lo más importante, y yo creo que lo seguimos dando. Un ejemplo de esto es el compromiso que adquirimos en este grupo de formación, de podernos capacitar en las TIC, de poder mejorar cada día nuestras competencias digitales, que yo creo que es algo fundamental y que no solo nos sirve para el trabajo virtual, sino para de aquí en adelante, porque estamos enriqueciéndonos demasiado y de una forma muy lúdica, muy agradable, donde todos compartimos nuestros conocimientos, que me parece que es fundamental. Entonces, muchas gracias, Antonio, por este mensaje, por todo lo que nos dice, y a Migue por incentivarnos a esta capacitación, porque de verdad que es muy enriquecedor. Gracias, Diana. Bueno, yo sugeriría respetuosamente, Miguel, pues de antemano agradecerles. Puedo acompañarlos para escuchar las exposiciones que tienen en su jornada, en la jornada que tienen hoy programada, y los puedo acompañar unos minutos más, porque ahorita pues muy prudentemente me retiraré, pero pues chévere poder escuchar el ejercicio bacano. A la profe Por que está supuesto, como Antonio, nerviosa, y no sé que qué le le hizo a pasen los los profes, nervios. no sé qué hizo a los profes, pero los tiene bien intimidados. Pero muy bien, entonces bien pueda, profe, vamos a continuar con el plan de formación. Vamos a darle paso ahorita a la profesora Consuelo para que nos deleite con su recurso y nos pueda despertar el interés por ello. Entonces, profe Consuelo o profe Marta, cualquiera de las dos, la que desee iniciar, bien pueda, la palabra es toda de ustedes. Martica decide. Marta tiene el micrófono apagado. Martica, no se la escucha. Marta, tienes el micrófono apagado. Estás muteada. Ahora sí, ya. Buenos Ahora días. sí. Que no agradecerle al invitado, que muchísimas gracias por la información, por todos esos saberes que nos da a conocer. Es muy importante todo esto es nuevo para nosotros. Esto es un giro de 180 grados, así que pues, no, para adelante. Y bueno, a quitarme los nervios, voy a ser yo la primera. Y a quitarme estos nervios que tengo. Si algo me falta, por favor, Miguelito, Diana, los que saben de todo esto. Bueno, entonces voy a